En cada verso, en cada línea, la palabra de Dios brilla. Tu palabra son perlas de sabiduría. Tu palabra brilla, tu luz brilla en mí. Cuando tu luz me alumbra, descubro tesoros de revelación. Cada palabra una joya celestial, refleja la verdad y el amor eterno. Perlas de sabiduría, luz en la oscuridad. En la palabra de Dios encuentro paz. Perlas de sabiduría, tu palabra brilla, tu luz brilla en mí. Tu luz brilla en mí. Una alegría más en esta oportunidad, llegar hasta donde tú te encuentres con nuestra entrega de Perlas de Sabiduría. En esta oportunidad seguimos concatenando cada programa, construyendo sobre la enseñanza que vamos dando acerca de Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice que somos santificados espíritus, alma y cuerpo. Entonces ahí sale la enseñanza de que nuestro ser integral formado por Dios, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y de allí, en cada programa, en estos últimos meses, hemos ido profundizando y viendo diferentes facetas de cómo hemos sido formados y cómo somos, para que de una forma nos enseñe la palabra de Dios, para que nos comprendamos mejor y veamos aquellos lugares donde tenemos debilidades y podamos fortalecer nuestra vida para ser cristianos victoriosos. Y así como vimos en programas anteriores que nuestro cuerpo y nuestra alma estaban muertos en delitos y pecados y nuestro espíritu estaba muerto, y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida. Y ahora tenemos una nueva vida espiritual. Y allí entonces vamos a ver en 2 de Corintios 5:17 lo que dice la palabra de Dios. Y dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo, el que ha aceptado a Jesucristo en su corazón como su Señor y como su Salvador, se ha convertido en una persona nueva. La nueva vida ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Tremenda promesa de la palabra de Dios. Entonces, una vez que hemos aceptado a Jesucristo, nuestra vieja vida ha quedado en el pasado. Y comenzamos una nueva vida a caminar con Cristo en nuestra vida, a caminar cada día con el Espíritu Santo a nuestro lado, dentro de nosotros, donde nos ayuda y nos fortalece. Entonces el desafío ahora es cómo tener una vida victoriosa como cristianos. Y vamos a estar viendo diferentes consejos de la palabra de Dios para ir edificando esta nueva vida. En el otro programa pasado comentaba también que nosotros comenzamos a caminar esta nueva vida en una posición de hijos de Dios, en una posición espiritual. No debemos caminar nuestra vida espiritual en nuestra alma. No debemos perfeccionar nuestra alma para llegar a Dios. Eso parecería el viejo pacto, lo que hacían los fariseos, que cumplían ritos, que cumplían leyes y que trataban de perfeccionar su cuerpo, trataban de perfeccionar su carácter, trataban de perfeccionarse a sí mismos en un esfuerzo humano. Y vez tras vez fracasaban. Nosotros comenzamos esta nueva vida en Cristo en el Espíritu. Y del Espíritu comenzamos a tomar fuerzas para vivir cada día de acuerdo a los estándares que Dios tiene en su palabra. ¿Y cómo hacemos para comenzar en esta vida espiritual?
Uno de los principios que nos enseña la palabra de Dios se encuentra allí en Juan, capítulo 17. Y esta oración es muy famosa, es la oración que Jesús hizo por sus discípulos cuando estaba allí. Versículo 1 de Juan 17 dice: después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. En el versículo 1, pero lo vamos a ir, para no leer todo este pasaje, vamos a ir al versículo 16. Dice: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Una vez que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, ya no somos parte del sistema de este mundo, sino que hemos sido salvos y hemos pasado de muerte a vida y hemos pasado de pertenecer al reino de Satanás al reino de su Hijo Jesucristo, al Hijo de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que no pertenecemos a este mundo. Hazlos santos en tu verdad. Tu palabra, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Aquí Jesús, contundente, sin lugar a dudas, dice que la palabra de Dios es la verdad. Contemporáneamente, a lo largo de la historia, muchas personas han dicho que son dueños de la verdad, que tienen la verdad, pero simplemente y de una forma categórica, Jesús, nuestro Salvador y Señor, dijo que la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra dice que cielo y tierra pasará, pero esta palabra eterna no pasará. Entonces debemos anclar nuestras vidas a estas enseñanzas. Debemos guiar nuestras vidas por estas enseñanzas. Son estatutos, mandatos, leyes que Dios nos ha dejado para que podamos tener una vida exitosa, una vida de acuerdo a como Él le agrada que vivamos. Entonces, el comenzar a vivir en esa posición espiritual, que hemos nacido de muerte a vida espiritual, nuestra alma y nuestro cuerpo, ese proceso de comenzar a vivir de acuerdo a como Dios le agrada, se llama el proceso de santificación. Entonces, en la medida que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, leyendo la verdad de Dios, vamos comprendiendo en nuestros pensamientos, en nuestra mente, vamos comprendiendo ese modelo que el mundo nos ha ofrecido, ese modelo distorsionado de cómo tendríamos que vivir. Y cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, que es la verdad, comenzamos a comprender cuál es el modelo que Dios tiene para que el ser humano viva feliz. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Y algo fundamental que es anclar nuestra vida a la palabra de Dios. Y no lo podemos hacer sin renovar nuestra mente. Entonces vamos a ver en Romanos, capítulo 12, un pasaje muy importante que dice: por lo tanto, amados hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por vosotros. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él ha hecho y que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Este es el versículo 1 y luego vamos a ver el versículo 2. Pero aquí en el versículo 1 dice que nuestra forma de adorar a Dios es entregar nuestra vida, es rendirnos a Él, es consagrarnos. El concepto de santidad o santificado o santificarse significa apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para Dios. Entonces, ya
no nos tenemos nuestros propios planes, sino que tratamos de vivir una vida que a Dios le agrada. Nos santificamos, nos consagramos para Dios. Más adelante hemos de estar viendo cómo encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? En próximos temas. Pero ahora estamos centrados aquí en este concepto de cómo entregamos nuestra vida a Dios, que Él lo hizo, se entregó en la cruz del Calvario y nosotros por agradecimiento nos consagramos para servir a Dios. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, una vez que comenzamos en esta posición espiritual y tenemos esta nueva vida, no podemos comenzar a vivir esta nueva vida con las viejas costumbres, con nuestras viejas formas, mintiendo, engañando, odiando, buscando revancha, todo lo que nosotros sabemos de cómo nos comportamos en la sociedad sin Dios, robando, diferentes cosas que a Dios no le agradan. Todo tipo de pecados que practiquemos, a eso Dios no le agrada. Una vez que comenzamos a vivir de una forma espiritual, debemos comenzar a leer la palabra. Que esa verdad impregne nuestra mente. Entonces no debemos imitar las conductas que suceden en la sociedad ni las conductas que teníamos antes de conocer a Dios. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, como leímos en el pasaje de 2 de Corintios 5:17. Somos una nueva creación, una nueva criatura. Bueno, esa nueva criatura que sucede al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que vivimos espiritualmente, esa nueva creación debe afectar nuestros pensamientos. Entonces, así que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para que ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando pensamos con una mente renovada, ahí es cuando llegamos a comprender lo agradable y lo perfecta que es la voluntad de Dios. Que los caminos de Dios son mejores que lo que nosotros podemos pensar, que el plan de Dios para nuestra vida es mejor que nuestros propios planes. Vamos a leer en Josué, capítulo 1, versículos 7 y 9, en la versión Reina Valera. Y dice así, lo que le dijo Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mandó. Y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y estos conceptos de hablar, de meditar, de hacer, se refieren al concepto de la neurolingüística, que a través de nuestra boca vamos cambiando nuestras acciones, a través de lo que vamos hablando. Y es así que otra de las cosas que en esta nueva vida vamos adquiriendo es cambiando nuestro lenguaje. Entonces hemos visto que para comenzar esta nueva vida en esta posición debemos cambiar nuestra manera de pensar y debemos cambiar nuestra manera de hablar. Y también debemos meditar. Hemos incorporado en esta oportunidad 3 conceptos que debemos ir practicando. Meditar, ¿qué se refiere? Meditar es leer la Biblia, leer la palabra de Dios y luego que la leemos, pensar en ese pasaje, cómo esa enseñanza de la Biblia incide en mi vida, en mi comportamiento.
en mi forma de ser. Eso es meditar. Y luego que esa verdad de la palabra de Dios incide en mi vida, debo tomar la decisión de arrepentirme y de corregir mis caminos. Si me ofenden y la Biblia, y yo me enojo, pero la Biblia me dice que debo perdonar y amar, allí está en esa contraposición de lo que haría antes de haber conocido a Jesucristo. Si me ofendían, llegar a los golpes, odiar a la persona, buscar la revancha, hacerle un daño a la persona que me ofendió. Todo eso actuaríamos antes de conocer a Jesucristo. Pero la Biblia, por otro lado, nos enseña la verdad de la palabra de Dios, lo que hemos visto, nos dice que debemos perdonar y amar a nuestro enemigo, o amar a la persona que nos ofendió. Y eso trae sanidad a nuestro corazón, trae libertad, trae transformación. Y en la medida que vamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, nos vamos santificando y creciendo en la fe. Entonces es así que de esa posición espiritual de hijo de Dios, nos vamos santificando y vamos creciendo cada día más en la fe. Y vamos a cerrar con 1 de Juan, capítulo 1. Y 1 de Juan, capítulo 1 dice así, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, ilumina toda la tiniebla de nuestra vida. Ilumina todo aquello tiniebla que es, todo lo que no es en nuestra vida y no está de acuerdo a la palabra de Dios. Todos esos pecados ocultos, todas esas cosas que parece que no nos damos cuenta que están allí adentro. La falta de perdón, el rencor, vicios, pecados, cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, cuando a través de la meditación de la palabra de Dios comenzamos a pensar en determinadas cosas que la Biblia nos enseña, y si nosotros las practicamos nos vamos a sentir incómodos. El Espíritu Santo nos va a observar de que estamos practicando cosas que la palabra de Dios dice que no se deben practicar. Ustedes, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que no tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hemos pecado, si la luz de Dios en esta oportunidad ha llegado a tu corazón y te ha iluminado en cosas que hay en tu vida que debes ser libre, que debes abandonar, que debes arrepentirte. Bueno, es la oportunidad porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la invitación que te hago en esta oportunidad, a que vengas a los pies del Señor. Si has caminado durante un tiempo con el Señor y te has alejado, si hay pecado en tu vida, si has fallado, si le has fallado a Dios, a tu familia, a la iglesia, si te has enfriado y alejado, Él en esta oportunidad te extiende su mano de amor. Él en esta oportunidad extiende tus brazos para recibirte y darte todo su amor y todo su perdón,
para que puedas seguir adelante, para que puedas recibir el perdón de Dios y recibir esa transformación que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en tu vida. El amor de Dios está golpeando la puerta de tu corazón en esta noche. En cada verso, en cada línea, la palabra de Dios brilla. Tu palabra son perlas de sabiduría. Tu palabra guía mis pasos por senderos de luz. Cuando tu luz me alumbra, descubro tesoros de revelación. Cada palabra una joya celestial, refleja la verdad y el amor eterno. Alas de sabiduría, luz en la oscuridad. En la palabra de Dios encuentro paz, perlas de sabiduría.